para continuar, hablaremos de la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué es la reacción antígeno-anticuerpo? Pues como ustedes sabrán, ya platicamos sobre la estructura general de los anticuerpos. Platicamos de igual forma que la gran mayoría de mis antígenos tienen un determinante antigénico, el cual va a interactuar con mis parámetros, ¿no? Que en este caso son regiones determinantes de complementariedad en la fracción de unión al antígeno de la estructura general de un anticuerpo. Entonces, esta unión tiene ciertas características que nos importan conocer o tienen cierta naturaleza química que es importante que ustedes conozcan y recuerden. Entonces, los principios generales o los conceptos generales de la reacción antígeno-anticuerpo son, pues, hasta cierto punto, cosas que tenemos que puntualizar. Entonces, el primer concepto que tenemos que revisar es el concepto de afinidad. El concepto de afinidad no es más que la fuerza de unión que existe entre un epítopo y un parátopo. Si ustedes recuerdan, estas fuerzas de unión están determinadas normalmente por enlaces químicos, ¿no? Enlaces que se dan entre diferentes biomoléculas. Estos enlaces, ahorita veremos más adelante, que tienen una propiedad que es, bueno, no tanto propiedad, que para que funcione como tal una reacción antígeno-anticuerpo, no se pueden realizar enlaces covalentes. Entonces, la mayoría de los enlaces químicos que permiten la afinidad son enlaces no covalentes. Y dependiendo del tipo o el isotipo que tengamos, es la capacidad o la diferente afinidad que va a tener con el antígeno. Eso lo veremos después, pero un poquito de que la afinidad va mejorando según algunos procesos que ocurren dentro de los linfocitos B para mejorar su capacidad de reconocimiento. Tenemos otro conocimiento que es la valencia. La valencia, hay dos tipos de valencia. En este caso es la valencia del anticuerpo. ¿Se acuerdan? Ya platicamos de la valencia del antígeno. La valencia del anticuerpo son los sitios de unión al antígeno. Y podríamos decir que es muy sencillo, ¿no? Todos los anticuerpos tienen dos regiones o de fracciones de unión al antígeno. La valencia general de los anticuerpos es de 2. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros nos vamos a estudiar en la naturaleza cómo están agrupados los anticuerpos, tenemos ejemplos como la IgA o la IgM, donde la forma de secretarse de estos anticuerpos, por ejemplo, el IgA es una forma dimérica, mientras que la IgM es una forma pentamérica. ¿Esto qué implica? Que yo tengo dos anticuerpos pegados, por eso son un dímero, o que yo tengo, bueno, esto es largo de dibujar, pero 5 anticuerpos pegados, ¿no? ¿Eso qué implica? Que aquí yo tengo una fracción de uno al antígeno, dos fracciones, tres fracciones, cuatro fracciones. Entonces, la valencia de una IgA en su forma dimérica es de 4, porque hay 4 sitios de unión. En el caso de la IgM, que es pentamérica, hay 10. Entonces, la valencia es el número total de zonas donde se puede unir. Cada uno de estos fracciones de unión al antígeno tiene cierta especificidad. Es decir, en general, cada uno de los Fab tiene especificidad al mismo antígeno. Entonces, normalmente, esta zona de interacción con el epítopo nos está generando cierta especificidad. Dependiendo de la especificidad que se tenga, aumentará mi afinidad. Mientras más específico sea, mayor afinidad tendré.
Y entonces, pues la especificidad no es más que la precisión del reconocimiento. Entonces, ¿qué tan preciso es el reconocimiento de un antígeno? Y pues aquí es donde se complica un poquito, porque tenemos un último término, que es la avidez. Entonces, la avidez normalmente la consideramos como la suma de las afinidades. La forma más sencilla de explicar esto es, bueno, la suma de las afinidades. La forma más sencilla de explicar esto es mediante la comparación de una IgG con una IgM. No voy a dibujarla bien la IgM porque nos tardamos 3 horas, pero bueno, son sus 5 caritas y en cada carita tiene una estructura como esta, representado así. Bien, hasta ahí todo normal. Entonces, la afinidad de la IgG es de las más grandes. Y vamos a poner un número random. Tiene una afinidad de, vamos a ponerlo de 3. Es muy afín, ¿no? Tiene un 3 de afinidad. La suma de sus fuerzas nos da 3, X. Entonces va a tener, según su valencia, perdón, esta IgG tiene una valencia de 2. ¿Por qué? Porque tiene una fracción de unión al antígeno y tiene 2 fracciones de unión al antígeno. Entonces yo tengo una valencia de 2. Cada una de esas zonas se va a unir a un antígeno con la misma afinidad. Es decir, el número como de afinidades lo voy a multiplicar por la valencia que tenga. Entonces tengo 2 valencias, que cada una de ellas va a tener 3 de afinidad, y en total voy a tener un 6. Este 6 realmente es mi avidez. Es la suma, que es 3 más 3, la suma de mis afinidades, más o menos. Pero, ¿cuántos sitios de unión? Dependía de mi valencia. Entonces, es lo mismo que multiplicarlo por el número de sitios que yo tengo. Imaginemos que esta es una IgM y que la afinidad que tiene es menor, porque normalmente la IgG por existir tiene una mayor afinidad. Entonces, digamos que su afinidad es de 2. Estas moléculas es menos afín, pero la diferencia existente es que la valencia de este anticuerpo es de 10. Entonces yo voy a tener 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 de afinidad. Y al final del día, eso lo que me va a dar es la capacidad de decir que tengo 2 de afinidad 10 veces. Voy a tener 20. 20 de avidez. Y entonces, aunque mi IgG tiene mayor afinidad, por el número de sitios de unión que yo tengo, mi IgM tiene una mayor avidez. Entonces, es el término que es un poco más complicado de entender porque depende de la afinidad, de la valencia y de la interacción de un anticuerpo con sus respectivos epítopos. Hay veces que la IgM no se va a poder unir en los 10 sitios. ¿Por qué? Porque tendrías que tener 10 epítopos iguales a una distancia que la IgM pudiera interactuar. Recordemos que la IgM no tiene bisagra. Entonces, la capacidad de flexionar es menos. Entonces, tal vez solamente haya 6 sitios que se pegan de un epítopo. Entonces, en ese antígeno, en sus epítopos, solo 6 números, bueno, 6 fracciones de uno al antígeno se unen. Entonces, al final, esta avidez en la naturaleza depende de cuántas zonas tiene el anticuerpo para unirse. Y eso es importante y lo veremos más adelante. Bien, ahora, para revisar la parte de, eh, o sea, como de reacción antígeno-anticuerpo, es importante mencionar, perdón, 4 características importantes, ¿no?
Toda la unión antígeno-anticuerpo tiene 4 características que nos ayuda a entenderla. Y esta, pues, se abrevia como, pues, R, ¿no? ¿Qué implica la R? La R va a implicar 4 procesos. La respuesta suele ser espontánea. Esto implica que no hay como tal un gasto energético. La respuesta suele ser rápida. Esto implica que la unión entre un antígeno y un anticuerpo es inmediata prácticamente, tarda milisegundos en hacerse. Puede ser de tipo reversible. Esta parte de reversibilidad depende del tipo de enlaces que tiene. Quedamos que son enlaces de tipo no covalente. Y ahorita vemos cuáles son. Y suele ser específica. Cada anticuerpo se va a unir a un solo antígeno, ¿no? Esa es la especificidad que da el receptor. Cuando hablemos de maduración veremos por qué ocurre esto. Pero de entrada quédense con esta idea. Todas las reacciones antígeno-anticuerpo tienen como característica ser R, espontáneas, específicas, reversibles y rápidas. Y al final del día, esto se logra gracias a que tenemos para lograrlo diferentes tipos de enlaces no covalentes. Por ejemplo, podemos tener puentes de hidrógeno. Podemos tener enlaces iónicos. Podemos tener enlaces hidrofóbicos. Y por último, tenemos a las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces, todos estos, ahí si me equivoco me dicen. Pero bueno, todos estos lo que están permitiendo al final del día es que mi reacción entre un antígeno y un anticuerpo tenga cierta estabilidad. Y esa estabilidad nos esté permitiendo a largo plazo poder separarlos e interactuar con nuevas moléculas. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo es algo que se ha estudiado muchísimo porque fundamenta muchas acciones que tiene el sistema inmune frente a un antígeno particular. Pero más importante es cómo el que yo entienda que hay una reacción reversible y una reacción específica ha sentado las bases de una gran cantidad de pruebas para medir la reacción antígeno-anticuerpo, que vamos a ver que son pruebas generalmente de tipo diagnóstico o de un acercamiento inmunológico hacia el estudio de un fenómeno natural. Todo esto, pues, es lo que tenemos que ver en las aplicaciones diagnósticas que van a tener todas estas pruebas. Bien, entonces, así como resumen, la reacción antígeno-anticuerpo tiene la característica de ser específica, reversible, rápida, espontánea, y esta unión de un antígeno con un anticuerpo en una zona de las fracciones de unidad del antígeno me da cierta afinidad. Pero como los anticuerpos no solamente tienen una fracción y tienen varias, podemos ver a través de la valencia de estos anticuerpos cuántos sitios de unión diferentes se pueden unir al antígeno. Partiendo de que cada una de estas zonas va a tener una afinidad, si yo mido la suma de todas las afinidades en cada uno de los sitios de unión, voy a tener un resultado que es una avidez total del antígeno. Y eso es lo que platicaríamos hasta este momento. Y pues nos falta el videito de aplicaciones diagnósticas. Pero eso sería todo para este video.